Hola, en esta serie de videos vamos a conversar un poco sobre lo que se ha conocido como post-empirismo. Vamos a hablar de tres autores. Realmente al que más le dan este nombre es al primero de ellos, a Thomas Kuhn, pero también vamos a ver cómo él se relaciona con Imre Lakatos y con Paul Feyerabend. Acá, como siempre, les comparto algunos textos, algunos artículos académicos sobre las obras de estos autores, no las obras directas, sino personas que presentan, en mi consideración, de una buena forma las ideas de estos pensadores. Así que comencemos. Estos son los tres personajes que vamos a ver hoy. El que ven a su izquierda es Imre Lakatos, el que está en el centro es Thomas Kuhn y el que está a la derecha es Paul Feyerabend. Vamos a ver que ellos tienen una relación, vamos a ver que Thomas Kuhn es el primero, el que detona el asunto como en respuesta a las ideas de Karl Popper. Luego Lakatos respondería a Kuhn y haría asimismo una crítica a Popper. Y finalmente Feyerabend, quien era amigo cercano de Lakatos, eh, cerraría un poco como esta etapa de pensamiento epistemológico, haciendo una crítica bastante fuerte a los tres anteriores, a Imre Lakatos, su amigo, a Thomas Kuhn y a Karl Popper. Comencemos hoy con Thomas Kuhn. Thomas Kuhn es un docente, fue un docente estadounidense, fue físico, filósofo, historiador de la ciencia, docente de las universidades más prestigiosas de Estados Unidos, de Harvard, de Berkeley, Princeton, el MIT, un hombre con una acogida intelectual bastante poderosa, un reconocimiento académico a lo largo de su vida muy fuerte. Él lo que plantea es una especie de corrección, digámoslo así, entre comillas, como de corrección del falsacionismo de Popper. Lo que le dice a Popper un poco, lo que la respuesta que le está dando a Popper es que los científicos no son esos personajes ultracríticos que cuestionan todo, buscando refutar constantemente sus teorías. Esa idea de Popper en la que los científicos a lo que se dedican es a mostrar que la teoría que ellos están, en la que ellos están parados está equivocada y que siempre están buscándole la caída, que eso no es tan así, que eso no es tan cierto. Thomas Kuhn le dice que los científicos en la vida real lo que hacen es que asumen muchas cosas. Ellos asumen teorías, asumen conceptos, asumen métodos, asumen herramientas de medición. Eso no está mal, eso está muy bien y eso es una parte de la ciencia, eso es una parte de la historia de la ciencia para Thomas Kuhn. Él encapsula ese fenómeno, ese proceso, como el paradigma. Eso es una palabra que va a ser la central en el planteamiento de Kuhn, el paradigma. Y a pesar de que en varias partes Kuhn define paradigma de diferentes modos, como la definición más aceptada ha sido esta que pueden ver en pantalla, esta en la que presenta el paradigma como los avances científicos universalmente aceptados que por un tiempo, esa parte de por un tiempo es importante, que por un tiempo proveen de modelos y problemas a una comunidad de practicantes. El paradigma entonces es eso que se da por sentado, esas ideas centrales que se asumen, que los científicos asumen y a partir de ellas asumen que hay unas teorías, unos conceptos, unos métodos, unas herramientas de medición que son válidos, que son aceptables, que no los vamos a cuestionar, sino que vamos a empezar a generar conocimiento científico a partir de esas nociones. Esas asunciones son las que permiten avanzar en los debates más puntuales que entregan conocimientos especializados. Un poco lo que dice Kuhn acá es
Si los científicos no asumieran nada, si los científicos todo el tiempo estuvieran intentando refutar su propia teoría, así como lo plantea el falsacionismo de Popper, pues no llegaríamos a ningún lado, la ciencia nunca avanzaría. La ciencia avanza es cuando da por sentadas algunos planteamientos, algunas teorías, algunos métodos y empieza a construir desde ahí. Para Kuhn, entonces, su línea de trabajo, esta línea conocida como el postempirismo, va a ser entendida y va a plantear dentro de ese proceso del desarrollo de la ciencia, del progreso de la ciencia, dos elementos que anteriormente para Popper no estaban incluidos. Va a incluir elementos y explicaciones de carácter psicológicas y explicaciones de carácter sociológicas dentro de estos fenómenos. Va a reconocer que en las ciencias sí hay unos fenómenos en los que hay un sesgo de autoconfirmación de la propia teoría, es decir, que se buscan intencionalmente algunos hechos observacionales, algunos resultados, algún tipo de experimentos que confirman la teoría en la que uno está parada y que uno lee esos resultados desde su propia teoría. Y asimismo hay explicaciones que dan cuenta y que son válidas y se reconocen como aceptables científicamente porque una comunidad de científicos la avala como un conocimiento científico. Una comunidad de practicantes acepta, reconoce que ahí hay algo valioso que está siguiendo los procesos adecuados. Es decir, vemos como Thomas Kuhn incluye elementos psicológicos y sociológicos dentro de su idea, dentro de su epistemología de las ciencias, dentro de su historia de las ciencias, dentro de su filosofía. Y acá veremos cómo es que él entiende entonces esa estructura de las revoluciones científicas. Este es el nombre de su libro más famoso. Vamos a ver que él plantea varias fases por las que pasan estas ciencias. Vamos a ver esas ideas básicas, cómo es que se ven entonces reflejadas en estos planteamientos. Afirmará Kuhn entonces que hay una primera fase. Esa primera fase es la fase del periodo preparadigmático, cuando hay una ciencia inmadura. Es el momento inicial en donde no hay una idea unificada, hay muchas personas que están trabajando con diferentes hipótesis, hay una comunidad que no se pone de acuerdo. Es un momento inicial en donde se tiene que ir depurando y consolidando una sola línea. Cuando se logre consolidar, cuando ese proceso de competencia constante entre una ciencia que aún no es ciencia, que aún está en sus primeros pasos, que aún está entendiendo cuál es su objeto, cuál es su método, cuáles van a ser sus estrategias de trabajo. Esta es entonces esa primera fase. Y una vez se pasa a la fase 2, a la fase del periodo de la ciencia normal, no se va a regresar nunca a ese periodo preparadigmático. Ese periodo preparadigmático, esa fase 1, se vive solo una vez en una ciencia, dice Kuhn. Así lo pueden ver en el gráfico que ven a su derecha. Ese momento de pre-science es un momento que está desconectado del círculo que se va a repetir una y otra vez. Vamos a ver ese círculo por qué se genera. Esta fase 2 entonces es el periodo de la ciencia normal, es el periodo en donde el progreso del conocimiento científico está ubicado, es el momento donde generalmente está la ciencia, es un momento en donde se asume ese paradigma, donde se entiende esa que él llama la ciencia normal, la ciencia establecida, la ciencia que obedece al paradigma establecido. Se asumen sus bases, se confía en sus bases, se trabaja a partir de ellas
y a partir de esas ideas que se asumen es que se puede empezar entonces a construir y a generar progreso científico. Aún así, hay una fase 3 en donde empieza a haber algo que es el periodo de crisis. Hay algunos que dicen que hay un periodo de transición y luego un periodo de crisis. Lo que pasa aquí es que esta ciencia, que era una ciencia normal, que seguía el paradigma, empieza a ver cómo aparecen unas anomalías, unos fenómenos, unos casos que no puede resolver, que no puede enfrentar con sus herramientas en ese momento. Esas anomalías crearían para Popper y su falsacionismo una muestra de que la teoría en la que se están basando está equivocada, la refuta y habría que echarla hacia atrás y buscar una teoría nueva. Aún así, Kuhn dice, vamos con más calma, Popper. Para Kuhn, parte central de su idea es que esas anomalías son inevitables en toda ciencia. Siempre va a haber anomalías en la ciencia, siempre van a estar ahí presentes. Es decir, solo porque aparezca una anomalía, un fenómeno, un caso, una observación que no pueda resolver la ciencia normal, no significa que quede refutado todo. Lo que significa es que esa ciencia normal está en este periodo de transición, un periodo de transición que vamos a ver si se vuelve un periodo, una época de crisis o no. Lo que sucede entonces es que el paradigma, la ciencia normal, saca todo su armamento e intenta resolver esas fases, intenta resolver, esas anomalías. Es un momento antes de gran innovación, de grandes retos, de grandes movimientos intelectuales dentro de la comunidad científica. Puede que en ese caso esa ciencia normal logre resolver esa anomalía y entonces regresarían a la fase 2, al periodo de la ciencia normal, todo seguiría en orden, incluso podría no resolverlo, pero que la comunidad científica, en esas explicaciones sociológicas de Kuhn, que la comunidad científica tenga una confianza suficiente en que se va a poder resolver ese paradigma, esa anomalía en el futuro, que solamente es cuestión de tiempo antes de que se resuelva, y al mantener la confianza en el paradigma, en la ciencia normal, pues regresan también a la fase 2, al periodo de la ciencia normal. Un poco lo que muestra, hace uso de varios hechos en la historia de la ciencia, habla por ejemplo cómo con la gran cantidad de problemas que tenía la mecánica newtoniana y la ley de la gravitación de Newton para explicar algunos fenómenos de astronomía, no se perdió la confianza en que iba a poderse resolver y cada vez se agregaban otras cosas. Entonces había una confianza en que en el futuro se iban a resolver y entonces se mantenía el periodo de la ciencia normal, se mantenía la confianza en esa teoría, en ese paradigma. Aún así, Kuhn señala lo que también puede pasar es que no haya confianza, es que se cuestione cada vez de forma más crítica ese paradigma establecido, esa ciencia normal, y haya una serie de anomalías que se vayan poniendo una tras otra, y que la ciencia normal cada vez esté en peores condiciones para resolverlas. Ahí entonces es que estamos en el periodo de crisis, un periodo de crisis que rápidamente va a pasar entonces a la fase 4, a la última de las fases que nos va a plantear Thomas Kuhn. Esa fase 4 es el periodo de la revolución, el periodo de la revolución científica. Esa revolución científica entonces plantea una ciencia revolucionaria que luego de una gran efervescencia intelectual logró proponer una idea, una forma, unas teorías,
una forma diferente de explicar esas anomalías que habían empezado a aparecer, mientras que mantienen una cobertura de explicaciones anteriores válida y amplia. Es decir, esto lo llama que es una ciencia revolucionaria que tiene un mayor poder explicativo que la ciencia normal anterior. Esa ciencia revolucionaria lo que hace entonces es reemplazar a la ciencia normal que había tenido problemas para enfrentar esas anomalías, y la desplaza como nuevo paradigma. La desplaza y se fundamenta entonces un nuevo paradigma, una nueva fase 2, una nueva ciencia normal, que a partir de ese momento será el paradigma que rige como el modelo de qué es lo que se asume, cuáles son los trabajos que hay que hacer y cuáles hay que dejar de lado. Vean que por eso al comienzo decía que la descripción de paradigma era bastante importante, esa parte en la que dice que es por un tiempo que da herramientas y que da la caja de herramientas para los científicos. Por un tiempo él está acotando esto a un proceso histórico, a ese círculo, ya que esta ciencia revolucionaria va a ser una ciencia normal que en un momento va a enfrentarse nuevamente a anomalías. Esa ciencia revolucionaria que se volvió una ciencia normal tendrá ese mismo ciclo y seguirá ese mismo proceso, puede que en un proceso de décadas o de siglos. Acá Newton funcionó con su ley gravitacional por mucho tiempo, a pesar de tener anomalías, hasta que en un momento llega Einstein con una ciencia revolucionaria que permite una explicación mejor de esas anomalías, aumenta el poder explicativo y se instaura como la nueva ciencia normal, dejando de lado a la ley gravitacional newtoniana, a sus modelos de física. Lo que dice, una de las particularidades que señala Kuhn en este proceso es que este asunto de los periodos de revolución es de gran importancia histórica, por supuesto, es donde los historiadores, el público en general, pone normalmente la atención, porque es un momento muy apasionante donde suceden muchas cosas y estamos entonces con todos los ojos en la mira de qué es lo que está sucediendo. Son hitos históricos, no solamente de una comunidad cerrada, sino que impactan finalmente a toda una población, a todo el mundo. Aún así, insiste Kuhn, estos momentos de revoluciones son la excepción, no son la norma. No es que siempre estemos en un periodo de revolución. La ciencia no siempre tiene esta actitud ultracrítica de la que hablaba Popper, en la que está cuestionando permanentemente su modelo, su teoría. Es solamente en unos periodos puntuales de la historia donde sucede esto. La normalidad es la ciencia normal, es el periodo de la ciencia normal. La mayoría del tiempo están los científicos con un paradigma, con unas ideas establecidas, reconocidas como válidas, y trabajando en detalles, en problemáticas más depuradas, en ideas concretas que nos aportan y que permiten que la ciencia avance. Esto entonces es una diferencia bastante fuerte con Popper. Esto es lo que permite entender que hay unos procesos diferentes a los de Popper. Y acá entonces es donde Thomas Kuhn empieza a plantear una idea que es la de la inconmensurabilidad para entender el progreso y para entender qué es lo que pasa con las ciencias. Esta idea de la inconmensurabilidad es un poco la idea encapsula la idea de entender que no hay un estándar neutral y objetivo para comparar un paradigma con otro. No hay un estándar objetivo para decir que es que la mecánica de Einstein es más verdadera que la mecánica de Newton.
Solamente lo que podemos decir es que es más eficaz para resolver unos problemas que la anterior. Una ciencia revolucionaria que destrona a una ciencia normal y que se vuelve un nuevo paradigma, no es que sea más verdadera, no es que esté en una escalera que haya permitido y haya dado un paso hacia la verdad última, dejando atrás la época oscura de una ciencia anterior. No, él lo que está diciendo es, no tenemos cómo saber del todo que ese paradigma ese nuevo paradigma que se establece, es en realidad más verdadero que el anterior. Lo único que podemos decir es que es más eficaz para resolver algunos problemas, permite entender el mundo de una forma más efectiva que el anterior, pero sin ninguna duda ese paradigma va a tener también unos problemas, va a enfrentarse a unas anomalías, va a entrar en un mismo proceso en donde tendrá crisis y dará paso a una ciencia revolucionaria que será más eficaz que él para resolver algunos problemas. Acá entonces Kuhn está manteniendo la idea de que el conocimiento siempre es provisional y siempre está sujeto a revisiones posteriores, es decir, el conocimiento nunca es dogmático, mantiene un poco ese núcleo que Popper también tenía, pero va a estar diciendo no se puede hablar de progreso en el paso de un paradigma a otro. El progreso no se da cuando pasamos de un paradigma a otro. Solo podemos hablar de progreso dentro de un mismo paradigma. Cuando estamos en un paradigma podemos decir que sabemos más hoy de lo que sabíamos hace 20 años dentro de ese mismo paradigma. Ahí hay un avance acumulativo dentro de ese paradigma, pero cuando ese paradigma se quiebra y da paso a otro, no podemos comparar esas dos ideas, no podemos comparar de una forma neutral y objetiva esos dos paradigmas, porque vamos a estar midiéndolo comúnmente desde los modelos del paradigma más reciente. Vamos a estar explicando el progreso entonces desde dentro de un mismo paradigma, no desde fuera, no desde la comparación. Vamos a estar reconociendo un paradigma como válido en sí mismo, no comparable con otro. Si comparamos paradigmas diferentes entre ellos, normalmente lo que vamos a estar haciendo es comparar un paradigma desde las reglas de otro. Vamos a estar diciendo que es que la mecánica de Einstein es mejor que la mecánica de Newton, pues medido desde la mecánica de Einstein. Hay que tener entonces claro que no hay un avance continuo, permanente y siempre ascendente en la ciencia. Hay avances dentro de paradigmas, pero una vez se cambian, hay que entender que no se puede, no juegan con las mismas reglas, no están hablando en el mismo lenguaje. Ahora, Imre Lakatos plantea unas respuestas importantes, unas ideas diferentes frente a Thomas Kuhn y asimismo frente a Karl Popper. Imre Lakatos, hay que decir, fue un húngaro, él estudió física, matemáticas, filosofía, fue un húngaro que fue un activista comunista fuerte contra los nazis, pero una vez pasa este periodo y los soviéticos toman de algún modo Hungría dentro de la cortina de hierro. Tras la cortina de hierro es encarcelado por un tiempo por los soviéticos. Él en ese tiempo logra de un modo huir de ese encarcelamiento, huye, creo que primero es a Viena y luego logra llegar hasta Inglaterra y allí trabaja en la London School of Economics, una universidad de gran prestigio y reconocimiento
en este país. Es decir, también hay que plantear, así como con Thomas Kuhn, que es un autor de gran reconocimiento intelectual en su época. Hay que mencionar entonces que Lakatos no solamente critica a Popper, sino también a Kuhn. Para él, por supuesto, Popper tenía algunos problemas, pero Kuhn no era la solución tampoco. A Popper le critica que no hay ninguna teoría científica que sea abandonada porque una única observación lo contradiga, porque una única observación lo refute. Eso no pasa en la vida real, le diría Lakatos a Popper. Los científicos no están ahí votando sus teorías bien establecidas solamente porque hayan encontrado un caso en donde las cosas no funcionaban como ellos habían predicho. Ellos saben que ese tipo de cosas sucede. Es decir, para Lakatos también la idea de anomalía dentro del proceso natural de las ciencias va a ser bastante importante. Aún así, a diferencia de Kuhn, él va a decir que la ciencia no se puede reducir a una psicología de masas, ni a confiar simplemente en las decisiones tomadas por esa comunidad de científicos. Para Lakatos, un poco esa idea de Kuhn es un reduccionismo peligroso en donde Kuhn lo que hace es lavarse las manos y confiar en exceso en que los científicos, como una comunidad de élite, logren depurarse siempre y logren entre ellos mismos como definir qué es lo científico y qué no. Para Lakatos esto era una forma muy poco elegante y acertada de describir cómo funcionaba el proceso. Lakatos, lo que va a decir es que se tiene, pues lo que va a plantear, su proyecto, su búsqueda, va a ser la búsqueda de recuperar la centralidad del método y de la razón en estos estudios sobre la epistemología de las ciencias, recuperar la centralidad del método y de la razón. Y lo va a plantear a través y a partir de los programas de investigación científica. Esa idea va a ser la central para Lakatos. Si se habla generalmente de Popper y el falsacionismo y de Kuhn y los paradigmas, para Lakatos esa idea central va a ser los programas de investigación científica. El estudiante directo de Popper va a decir que el falsacionismo sofisticado es el que él está planteando. Él retoma ese legado popperiano y lo va a depurar, lo va a corregir, lo va a mejorar. El planteado por Popper era un falsacionismo ingenuo de una primera etapa que hay que superar. Ese primer Popper, el de los primeros textos, era el de ese falsacionismo ingenuo. Posteriormente va a reconocer que el Popper más adulto, en conferencias y en artículos, va a entrar también un poco en este mismo camino de un falsacionismo más sofisticado. Es un hombre entonces con una historia intelectual, Lakatos, importante, con una historia personal ardua, que llega a la academia inglesa para hacer una revolución importante. Una revolución no, porque eso suena más a Kuhn, más bien digamos una reinvención importante de esta idea del método y de la razón a partir de los programas de investigación científica. Y vamos a ver que para él estos programas de investigación científica tienen unas relaciones con la idea de paradigma de Kuhn, pero también tienen unas diferencias. Así como la idea de paradigma, los programas de investigación científica dan una guía para el trabajo científico, son entidades históricas cambiantes, así como los paradigmas, es decir, no está siempre establecido, sino que va mutando con el proceso histórico. Y así como los paradigmas, los programas enfrentan anomalías, necesariamente enfrentan siempre anomalías, las reconocen y se modifican a partir de esas anomalías.
Aún así, a diferencia de Kuhn, Lakatos nos va a estar diciendo puede haber varios programas de investigación científica simultáneos. No hay un único paradigma, como decía Kuhn, hay varios programas de investigación que simultáneamente pueden estar trabajando en el campo científico. Pueden incluso ser contradictorios entre ellos, pero eso no significa que haya uno que se vote y que quede solamente una idea central. No hay tal cosa como una ciencia normal en donde todos los científicos estén unificados trabajando bajo ese mismo paradigma. Hay unos programas de investigación más ricos y múltiples, diría Lakatos. Aquí, para explicar esta pequeña y simple gráfica que ven a la derecha, hay que ver cuáles son las partes de los programas de investigación científica de Lakatos. Él dice, hay una parte central, hay un core, hay un núcleo duro en todo programa de investigación científica. Ese núcleo duro son las hipótesis generales esenciales, son las cosas que están principalmente representadas por ese programa de investigación, son los pilares incuestionables, los pilares que hacen que todo el programa de investigación científica funcione. Son las 3 reglas de la mecánica de Newton y su regla de la gravitación universal. Ese es el núcleo duro, el core. Aún así, hay otra capa, hay un cinturón protector, dice Lakatos, hay un cinturón protector que recubre a ese núcleo duro. Ese cinturón protector lo que hace es conectar esas hipótesis generales con sus consecuencias observacionales a través de hipótesis auxiliares. Es decir, son hipótesis que hacen parte también del programa de investigación, son hipótesis importantes dentro de ese modelo de la teoría física de Newton, en este caso, pero que no son completamente esenciales. Esas hipótesis pueden ser reformuladas, pueden ser descartadas para proteger el núcleo duro. El núcleo duro del programa de investigación científica es el que hay que proteger a toda costa. El cinturón protector está alrededor para modificarse, para reformularse o para descartarse si es necesario frente a una anomalía muy crítica. Los cambios dentro de ese cinturón protector o los problemas dentro de ese cinturón protector no invalidan la teoría central, no invalidan las hipótesis generales y esenciales. Es decir, si cambia el cinturón protector, no es que haya que descartar el programa de investigación científica. Se mantiene. Así entonces, si hay una anomalía, no es, siguiendo a Popper, que haya que descartar todo el programa de investigación, simplemente hay una anomalía. Lo que hay que hacer es que ese programa estudia cuál es la hipótesis auxiliar en el cinturón protector que está teniendo algunos problemas, y frente a ese análisis ve si lo que hay que hacer es reformular esa hipótesis auxiliar del cinturón protector que efectivamente tenía problemas, o que definitivamente era una hipótesis que estaba errada y hay que descartarla y buscar otra. El núcleo central se mantiene, el programa de investigación científica se mantiene estable. Ese programa de investigación científica tiene una maquinaria para resolver problemas, una heurística positiva y negativa, la llama Lakatos, es decir, unos caminos, unas estrategias que le informan al programa de investigación sobre qué caminos puede seguir y qué rutas debe evitar para mantenerse sólido. Acá Lakatos reconoce que puede haber unas defensas de los programas de investigación científica que sean bastante cuestionables, antiéticos, que modifiquen
el cinturón protector solo para mantener estable o aparentemente estable el programa, pero que sean peligrosos y que finalmente lo que hagan es intentar engañar para presentar como que el programa todavía es legítimo. Aún así, él mismo confía y reconoce que esos casos van a ser la minoría, que eso sucede, que hay que reconocer que en las ciencias, en el campo científico, hay científicos como de mala voluntad que están gastando recursos, energía, capacidades en proyectos de investigación científica que saben que están condenados al fracaso, pero que veremos más adelante, pues pueden estarlo haciendo también algunos de buena voluntad. Entonces que hay que tener confianza en ellos. Ya vamos para allá. Según cómo se manejen las anomalías en cada uno de los programas de investigación científica, se reconocen o programas de investigación científicos progresivos o regresivos. Un programa progresivo es uno que frente a las anomalías se está desarrollando constantemente, está avanzando tanto en términos teóricos como empíricos, está reconociendo que había unos problemas en ese cinturón protector que debían cambiarse, pero lo logra hacer, los logra cambiar, los logra resolver, tanto a partir de modificaciones y adaptaciones teóricas como empíricas, y logra avanzar entonces en este camino. Es progresivo, cada vez está resolviendo más preguntas, mirando más a futuro y prediciendo efectivamente qué es lo que va a suceder, resolviendo estos paradigmas entonces de forma exitosa, resolviendo estas anomalías de forma exitosa. Aún así hay otros programas que son programas regresivos, programas en donde la contrastación empírica va refutando cada vez más esas hipótesis auxiliares del cinturón protector, hasta que llega el punto en el que se empieza a cuestionar el núcleo duro. En ese momento, cuando se cuestiona el núcleo duro y no hay forma de resolver estos problemas, pues ese programa de investigación va a ser cada vez más relegado, cada vez más personas van a salir de él y lo van a dejar de lado. Esos son los programas de investigación regresivos, los que cada vez tienen más dificultades para resolver esas anomalías, los que cada vez son más cuestionados con anomalías, o los que por haber modificado tanto su cinturón protector pierden la capacidad de ser predictivos. Es decir, generaban unas predicciones, el programa de investigación general generaba unas predicciones, se enfrentó a unas anomalías que lo cuestionaron de ciertas formas, el programa de investigación hizo de todo para intentar reacomodarse a esas anomalías y modificó tanto su cinturón protector que perdió la capacidad de predecir. Es decir, se modificó tanto que lo único que logró hacer fue resolver las preguntas que se le estaban haciendo, pero perder la capacidad de resolver preguntas en el futuro. Ahí entonces empieza a haber un programa de investigación científica regresivo. Aún así, veremos que Lakatos tiene cierta defensa de esos programas de investigación regresivos, no hay que renunciar a ellos tan rápidamente. Para entender eso, él habla, incluso hay una entrevista que creo que es como de los 70s que le hacen a él, llamada así, Ciencia y Pseudociencia, está en las diferentes plataformas de videos que encuentran en las redes. Hay una esa entrevista se llama Ciencia y Pseudociencia, Science and Pseudoscience, en la que Lakatos un poco aclara algunas de sus ideas y hace su planteamiento
como de forma rápida y corta, muy interesante. Él acá un poco lo que dice es qué es lo que pasa con cómo llegamos a la pseudociencia y por qué no tenemos que echar a saco roto una ciencia, un programa de investigación científico regresivo. Entonces, hay programas, siempre los programas científicos comienzan siendo progresivos, siempre un programa de investigación científico, si se instaura como tal, es porque está resolviendo problemáticas que antes no habían podido ser resueltas, es porque está resolviendo dificultades que antes no tenían solución. Aún así puede empezar a ser regresivo, puede empezar a tener estos problemas que ya describí, y si está en ese estadio de regresividad por mucho tiempo, comienza a degenerarse hasta que se vuelve una pseudociencia. Comienza a perder el reconocimiento de ciencia y empieza a quedar cada vez más atrás en los anaqueles de la historia. Hay que tener claro, y esta es la defensa de los programas de investigación científica regresivos, hay que tener claro que estos pueden recuperarse, no hay que abandonarlo todo, que no hay que abandonarlos ante la primera muestra de problemas y de dificultades. Históricamente está mostrado que muchos programas empezaron a estar en un proceso de regresividad, que no eran capaces de resolver las anomalías, pero en un momento hay un estallido, una forma nueva de enfrentarlo, una forma nueva de abordar los problemas y hay un resurgir enorme de ese programa. Es válido entonces para Kuhn, para Lakatos, es válido para Lakatos no renunciar a los programas regresivos instantáneamente. Los programas, la ciencia, no funciona con una racionalidad instantánea, dice él, no funcionan en el corto plazo y sin trabajo, requieren tiempo, requieren trabajo, requieren investigación para resolver anomalías, para resolver dificultades, para regresar de un estadio de regresividad a un estadio de progresividad. Aún así hay otros que no, hay otros que nunca logran volver, que se degeneran cada vez más, que cada vez se modifican más para intentar resolver las anomalías que les presentan. Hay un momento en el que cada vez más se va degenerando esa línea hasta que se vuelve una pseudociencia que pierde todas las capacidades para generar nuevas predicciones y que solo explica hechos del pasado. Él un poco acá lo que dice es, y algunos ejemplos que se plantean tradicionalmente son, pues, cuando comenzó la alquimia, era sin duda un programa con valores científicos que explicaba algunos asuntos. La alquimia tenía unos proyectos, unas formas de abordar las problemáticas interesantes que buscaban siempre resolver más y más problemas. Aún así, hubo un momento en donde empezaron a haber dificultades, anomalías. Cada vez más personas se fueron saliendo de ese proyecto y entrando a un nuevo proyecto que era el proyecto de la química. Ese proyecto de la química retoma estos caminos, retoma estas formas de abordar los problemas y sigue un proceso entonces de progresividad. La alquimia, por el contrario, cada vez es más regresiva, cada vez se degenera más, cada vez se vuelve más pseudociencia. Esa es un poco la diferencia de los asuntos entre una pseudociencia y una ciencia progresiva y una ciencia regresiva. Acá entonces Lakatos nos dice que esas diferenciaciones siempre tienen que tener entonces una evaluación histórica. No podemos decir en un momento concreto y sin mirar el proceso histórico de la ciencia, de ese programa, si está en un estadio progresivo, regresivo o de pseudociencia. Siempre hay que mirar hacia atrás, hay que hacer esa evaluación histórica, así como también lo planteaba Kuhn. Aún así, desafortunadamente para Lakatos, él no plantea una guía clara y puntual sobre cómo hacer esto, una guía
que a los científicos también les diera unos puntos claves de si el proyecto en el que ellos estaban hacía parte de una ciencia regresiva o hacía parte de una pseudociencia o de una ciencia progresiva. Él no era muy claro con esto, él no era muy claro en qué momento los científicos debían abandonar el barco y reconocer que estaban en un proyecto que estaba condenado al fracaso y pasarse a otro proyecto, o cuando era ese proyecto de investigación científica todavía suficientemente valioso y todavía tenía la posibilidad de ese resurgimiento que él señalaba. Él, que había cuestionado tan fuertemente a Kuhn por hablar de una ciencia como una psicología de masas, finalmente le toca aceptar que eso sí está sujeto a la decisión, a la toma de decisión de cada uno de los científicos. Depende del juicio de los científicos reconocer cuándo deben abandonar el barco y cuándo no. Lo hace con mucha reticencia, pero finalmente debe aceptarlo. Y debe aceptarlo por la presión del último de los personajes que vamos a ver, que es Paul Feyerabend. Paul Feyerabend es entonces este personaje bastante excéntrico dentro de la historia de la epistemología, dentro del proyecto de la epistemología de las ciencias. Él es un austríaco que hizo parte del ejército austríaco, que en un momento fue bastante investigado y cuestionado porque pues, Austria en ese momento hacía parte de las potencias del eje dentro de la Segunda Guerra Mundial. Luego todo fue como aclarado y quedó pues como sin manchas de esa revisión, a diferencia de otros autores como el más famoso de todos, como Heidegger, que hasta hoy en día siempre se mantiene el debate de si sus planteamientos siguen siendo considerados o deben seguir siendo abiertamente aceptados o si hay que mirarlos con especial crítica debido a sus afiliaciones con el Partido Nacional Socialista. Pero bueno, Paul Feyerabend pasó como limpio esa evaluación. Él fue un estudiante de física, de historia, de sociología, de teatro y de filosofía. Esa parte de ser estudiante de teatro va a ser bastante importante para Feyerabend. Este personaje, que fue un docente de Berkeley, de la Universidad de California en Berkeley de Estados Unidos, es decir, también un autor de gran reconocimiento intelectual, es principalmente reconocido en el mundo académico por el libro Tratado contra el Método. Es reconocido por ser el autor del anarquismo epistemológico y de un pensamiento que va a cuestionar fuertemente toda esta tradición de Popper, Kuhn, Lakatos. Este anarquismo epistemológico también hay que decir que él mismo intentó cambiarle el nombre y decir que era más adecuado hablar era de dadaísmo epistemológico. No lo logró y hasta hoy en día todos los manuales y todas las ideas siempre hablan de anarquismo epistemológico. Él, en este tratado contra el método, plantea que la ciencia no tiene un método propio, que la ciencia no tiene un método científico único y unívoco. Lo que hay es un pluralismo metodológico, hay diferentes formas de abordar el tema que ya vamos a ver en detalle cómo es que se planteaban y qué consecuencias tenían. Señalaba que es bastante importante resaltar que fue un estudiante de teatro para entender este tratado, para entender el tratado contra el método.
Este tratado iba a ser la primera parte de un libro que iba a escribir con Lakatos, en donde Feyerabend iba a escribir esta parte contra el método y Lakatos iba a escribir la parte a favor del método. Lakatos, que había sido un amigo íntimo de Feyerabend, le pidió que no fuera nada sutil con sus planteamientos, que fuera tan extremo como fuera posible para poder mostrar claramente ese debate a favor y en contra del método. Aún así, Lakatos murió tempranamente, con solo 52 años, y nunca escribió su parte. Feyerabend entonces publica ese tratado contra el método radical y extremo que había acordado con su compañero, pero un poco lo que señala en algunas entrevistas y en algunos otros momentos es que no lo pueden tomar a él demasiado en serio, que él un poco lo que hace es ser ese personaje molesto, ese personaje que cuestiona lo establecido, que intenta hacer un contrapeso de esa confianza extrema que tiene actualmente la ciencia, su método y su razón, como si fueran un proceso completamente racional y completamente progresivo, que él en unos momentos incluso hace unas afirmaciones en donde defiende la valía del creacionismo como una explicación válida. Luego de crear una gran conmoción en su universidad y en el mundo académico por semejante defensa en pleno siglo XX, él tiene que salir un poco como a decir de forma teatral que es un personaje que él está teniendo también, que él está viendo de forma como cómica cómo es que esos personajes que se jactan de ser tan críticos, tan investigadores de lo establecido, tan escépticos, en realidad no lo son y en realidad están cerrados, dogmáticos en unas ideas establecidas. Él es entonces como una figura que está molestando con un palito a los demás epistemólogos que están tratando de plantear la historia de la ciencia como si fuera limpia y siempre en un proceso ascendente. Aquí en el anarquismo epistemológico, él defiende entonces que los descubrimientos y los avances de la ciencia se dan desde un todo vale, desde un cualquier cosa vale. Los avances de la ciencia y los descubrimientos se dan desde errores, desde estudios y observaciones y resultados de mucha suerte o resultados azarosos, en donde se descubrió una medicina que cambió la salud de toda la humanidad cuando se estaba tratando de hacer un detergente, o cómo es que un avance de armamentístico cambia por completo la forma de generar energía dentro de la sociedad contemporánea. Él un poco señala cómo siempre, si siguiéramos ese camino del método científico unívoco y cerrado, un montón de descubrimientos y de avances de la ciencia no se hubieran dado. Él hace un llamado entonces a retar lo establecido, a retar lo aceptado, lo dogmático, lo ortodoxo, a retar incluso las observaciones con hipótesis arriesgadas, buscar hipótesis que sean contrainductivas, hipótesis que sean inconsistentes con teorías y con hechos bien establecidos, cuestionar lo dogmático, cuestionar lo que está como bien establecido, y a partir de ahí es desde donde vamos a poder encontrar los avances más sustanciales en la ciencia y en los diferentes campos. Ahí entonces dice Feyerabend, las cosas en la ciencia en realidad avanzan es por
por los científicos creativos geniales, no por las comunidades científicas de las que hablaba Kuhn, no por los programas de investigación de los que hablaba Lakatos, sino por científicos creativos geniales que cuestionan lo establecido, que van en contra de su tiempo, de su línea, y generan un nuevo gran avance para la sociedad y para su campo. Ahí, en este anarquismo epistemológico, ahí Feyerabend se suma a la inconmensurabilidad de Kuhn, ya planteada por Kuhn y por otros autores anteriormente, pero la lleva a una radicalización nunca antes vista. Él, así como Kuhn, dice: sí, no hay un progreso hacia la verdad constante y ascendente, hay diferentes teorías en la ciencia que lo que sirven es que sirven para resolver problemas de una forma más eficaz o menos eficaz. Kuhn nos decía que no hay forma de comparar un paradigma con otro. Feyerabend está en esa misma línea, pero lo radicaliza. Dice que estas teorías lo que hacen es determinar nuestra percepción, es decir, que cuando estamos en una teoría vemos el mundo es a través de sus lentes y solo podemos ver lo que esos lentes nos permitan ver, y esas teorías no las escogemos como por factores plenamente racionales, críticos, científicos, como nos han querido hacer creer estos historiadores de la ciencia. Los científicos no escogen esas teorías de ese modo, las escogen muchas veces por factores económicos o políticos o prácticos, incluso por factores estéticos, porque es una teoría que les parece más elegante, una teoría que les parece más limpia, que les parece que les parece que presenta el mundo de una forma más bella. Él afirma entonces que no escogemos las ciencias, no escogemos las teorías de forma racional, sino de forma múltiple. Esta idea radicalizada de la inconmensurabilidad lo que genera entonces es una pérdida de la superioridad de las disciplinas científicas por las disciplinas no científicas. Es decir, si escogemos las teorías por factores económicos, políticos, prácticos, estéticos, lo que sucede es que las ciencias no son un conocimiento superior a otro tipo de saberes, sino que simplemente son un camino más dentro de una multiplicidad de caminos. Este personaje radical y excéntrico no da por sentado, no se detiene con que la inconmensurabilidad es inconmensurabilidad de conceptos y de teorías, sino que lo extiende a inconmensurabilidad de cosmovisiones, de tradiciones, culturas, de valores, de acciones, de percepciones, de todo. Es inconmensurable. No podemos comparar un sistema de creencias de una población a otra, no podemos poner por encima el planteamiento, la cosmovisión eurocéntrica, judeocristiana sobre otras. Él va a estar cuestionando críticamente todo lo establecido, todo ese tipo de jerarquías que se habían dado dentro de la ciencia y que habían tenido implicaciones también dentro de la organización social y política del mundo. Esta idea finalmente tiene dos consecuencias. El anarquismo epistemológico de Feyerabend plantea, por un lado, una proliferación de hipótesis en el trabajo de campo y, por otro, una lucha frontal contra el autoritarismo y la arrogancia de la ciencia. En el primer caso, Feyerabend afirma radicalmente que nunca ha habido tal cosa como un monismo metodológico, nunca ha habido en la historia de la ciencia una única forma metodológica de abordar un problema. Eso es solamente un sueño de los epistemólogos, de los historiadores de la ciencia, para presentar una historia reduccionista y fácil.
siempre ha habido una gran proliferación de hipótesis de trabajo, siempre ha habido una gran proliferación de metodologías, y eso está bien. La naturaleza parece responder positivamente ante muchos enfoques y no solamente uno. Él señala, por ejemplo, cómo en la física contemporánea está la teoría de cuerdas y la materia oscura, y diferentes líneas que son contradictorias entre ellas mismas, pero que encuentran observaciones que las confirman, que encuentran resultados, que describen partes del mundo de forma acertada, y a pesar de ser incompatibles están generando conocimiento que parece válido y que parece aceptado por una aceptado y aceptable. Acá entonces es donde Feyerabend plantea que la ciencia es como un arte. La ciencia simplemente es una forma de la creatividad humana que no debe tener limitaciones planteadas por un método cerrado, sino que tiene diferentes formas de trabajo. Ahora, esas diferentes formas de trabajo, esa idea de la inconmensurabilidad radical lleva a una lucha frontal contra el autoritarismo de la ciencia. Esto lo plantea él en otro libro suyo que también es famoso, llamado Adiós a la razón, en el que afirma que la ciencia es la ideología de la sociedad moderna, es su mito, es su dogma incuestionable, es una idea, el camino en donde la sociedad moderna coge la ciencia y prohíbe que se cuestione, prohíbe que se critique, y él lo que está haciendo es cuestionando eso, es diciendo, bueno, ¿qué problemas tiene que estemos en una sociedad en la que la ciencia es así de incuestionable? Y ese supuesto método científico que al parecer nadie ha seguido en la historia y ha sido cuestionado constantemente en la historia, que ese método científico sea un valor tan supremo en la sociedad moderna. Afirma entonces, con gran polémica, que así como en épocas pasadas se tuvo que separar el Estado y la religión para llegar a una sociedad más libre, en este momento debemos separar el Estado y la ciencia para tener una sociedad más plural. Esto no significa que haya que el Estado tenga que desconocer por completo la ciencia, así como no debe desconocer por completo la religión. Tiene que reconocerlo, asumirlo, hablar con los líderes de estos campos religiosos y científicos, pero para una sociedad más plural y democrática se deben reconocer las diversas formas de conocimiento, los diversos saberes tradicionales y populares, no solamente el avalado por la ciencia ortodoxa, tradicional, moderna, sino por esos saberes que han estado tradicionalmente en otros entornos. Esos saberes, esas tradiciones, esos conocimientos populares que han entregado resultados también, que han servido para explicar problemáticas y para resolver anomalías dentro de diferentes poblaciones. Hay que reconocerlos, hay que aceptarlos dentro de la sociedad para que sea una sociedad más abierta, una sociedad plural y democrática. Acá, un poco lo que está haciendo Feyerabend, es decir, pues es más importante una sociedad plural y democrática que una sociedad científica y cerrada. Él un poco está señalando, vean que hay una arrogancia, un autoritarismo en la ciencia que dice y que afirma que tiene la razón, que no importa lo que piense la población, las mayorías, la ciencia es la correcta, la ciencia es la aceptable, y todo el mundo puede estar equivocado y el Estado debería hacer es lo que digan los científicos. Él señala cómo esto es una línea de los tecnócratas que nos han llevado a grandes problemáticas sociales, humanas, grandes problemáticas de políticas y éticas,
Hay que decirle entonces adiós a la razón singular y hay que darle la bienvenida a las racionalidades plurales. Es importante entonces para Kuhn, para Feyerabend, así como para Kuhn y para Lakatos, entender que es que la investigación sobre el proceso de las ciencias, la investigación sobre cómo ha progresado y avanzado la ciencia de diferentes modos, tiene unas implicaciones en la vida concreta de todas las personas del mundo. Estos debates de las ciencias y de la epistemología no son problemáticas para filósofos de sillón, filósofos encerrados en las academias, sino que implican e impactan directamente a la gente ahí afuera. Thomas Kuhn tendría entonces ese camino de los paradigmas para entender este proceso. Lakatos plantea el camino de los programas de investigación científica para entenderlo, y finalmente cierra este proceso Feyerabend con el anarquismo epistemológico para explicar cómo se han desarrollado y cómo han avanzado las ciencias a lo largo de la historia. Hasta aquí llegamos entonces con este camino, con estos tres personajes que responden todos a las ideas de Karl Popper y también a las ideas entre ellos mismos, y cerramos entonces una década de gran efervescencia intelectual en este campo, un momento entre los 60s y los 70s que dan apertura a los planteamientos de la filosofía de las ciencias sociales y humanas más recientes que en las próximas semanas vamos a empezar a ver. Les agradezco mucho la atención, espero que este video haya aclarado un poco las ideas múltiples de estos autores y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.